Titulamos a nuestra meditación de esta hora Alcanzando Justicia. Y si pusieron atención en la lectura, los últimos versículos, el versículo 30, últimos versículos de este capítulo 9, repito, el versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Estamos en nuestro mes, ya lo mencionaba hace un momento, de la Reforma, y titulamos a este mes de la Reforma igual a evangelismo, porque la Reforma no fue otra cosa sino que una gran campaña de evangelización, ¿verdad? No fue otra cosa sino que un avivamiento. Y estas cartas, que son cartas, así las han llamado, doctrinales, si algo nos muestran, es el mensaje de redención, el mensaje de salvación. Y en este sentido, cuando hablamos de este tema, alcanzando la justicia, la verdad, lo primero que tenemos que decir es que nadie puede alcanzar la justicia por sí mismo. Nadie puede alcanzar la justicia por sí mismo. Pero entonces, ¿cómo alcanzamos la justicia? Entonces, tenemos que decir que los capítulos 8 y 9 de esta carta a los romanos nos hablan de una doctrina muy hermosa. Cuando hablamos del evangelismo, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, esta doctrina que nos presentan estos capítulos es la doctrina de la elección incondicional. Dios, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, eligió de sí mismo a los que habían de ser salvos, sin ninguna condición específica. ¿A qué me refiero cuando digo sin ninguna condición específica? Bueno, pues que Dios escogió a los que habían de ser salvos sin importar muchos aspectos, por ejemplo, sin importar su raza, si era hombre o si era mujer, si era niño, si era adulto, no importaba tampoco su capacidad intelectual, si era un científico o si era una persona sencilla que no tiene mucho conocimiento, no importa su riqueza o su nivel socioeconómico, nada de eso importa. Pero sobre todo, en la doctrina de la elección incondicional, no importa, o para Dios no importó cuando Él eligió a los que habían de ser salvos, si eres bueno o eres malo. Si era una persona que a la vista de los hombres parecía una persona buena o una persona que a la vista de los hombres parecía una persona no digna de ser salva. ¿Por qué digo que es una doctrina hermosa? Porque si hemos entendido lo que nos viene explicando la carta a los romanos, todo el género humano, toda persona se encuentra muerto y sin capacidad para salir por sí mismo de esta condición de muerte. Así que Dios, en su amor y en su misericordia, decidió salvar a algunos. También digo que es hermosa porque muchos tendemos a pensar, cuando vemos a alguien, a esta persona sí se debe de salvar, es una buena persona. Y esto, pues, se debe de salvar. A lo mejor vemos a otra persona y decimos, no, esta persona no, pues es una mala persona. ¿Cómo es posible que Dios decida salvarla? No, nosotros completamente descalificamos o calificamos a unos o a otros, pero olvidamos varias cosas. Repito, la primera es que según ya se nos explicó en la carta, todo el género humano es pecador
y nadie merece ir al cielo. Nadie, nadie. Así que en alcanzar la justicia, lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros no podemos. Es Dios quien hace la obra completa de la salvación. Es Dios quien obra. Hay una cosa que le causa conflicto y que les hacía ruido al pueblo de Israel y que se preguntaban. Ellos veían a las personas, sobre todo a los que no eran judíos, y decían, ¿cómo es posible que estos, sin ser el pueblo de Dios, se van a salvar? Ellos se preguntaban y decían, ¿cómo es posible? Y fíjense, vean nuestro pasaje, estamos en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, y voy a ir ahora retrocediendo un poco en algunos versículos. Se leyeron los versículos 30 al 33, voy a leer ahora el 24 en delante. Fíjense cómo estaba esta forma de pensar y cómo Dios le dice a su pueblo de esta manera, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y dice el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto les causaba ruido, esto les creaba controversia al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos, sin ser el pueblo escogido, los hijos de Abraham, los que tienen la señal del pacto, estos son los que Dios ha elegido? Algo que también debió crearles conflicto y que la Escritura nos presenta también, es que no todos los israelitas se van a salvar. Repito esto, no todos los israelitas se van a salvar. Es duro, pero eso es lo que dice el texto. Fíjense, seguimos leyendo ahí, ahora en el verso 27, y dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Así que no todo el pueblo de Israel se iba a salvar o se habría de salvar. Algunos dirán, pero si son el pueblo de la promesa. Efectivamente son el pueblo de la promesa, o como Dios los había escogido, podríamos decir que ellos tenían ventaja. Fíjense lo que estoy diciendo, ellos tenían ventaja. Así lo describe el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo 9. Veamos el versículo 2. Bueno, desde el 1 viene diciendo, la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tengo tristeza por mis hermanos israelitas. No, es lo que está diciendo. Ahora fíjense cómo dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense todo lo que el pueblo de Israel había recibido, cosas que gozaba, que disfrutaba y que le hacían, podríamos decir de esta manera, llevar una ventaja. Pero si se dan cuenta cuántas cosas tenía entonces el pueblo de Israel, fíjense que
todas estas cosas me gustaría resaltar, solo marco la ley, es decir, que tenían la palabra de Dios, una gran ventaja de conocer cómo es Dios y qué pide Dios de su pueblo. Pero a pesar de todo eso, fíjense lo que continúa diciendo en esa porción. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es? A ver, aquí hago la pregunta. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos diciendo? No todos los del pueblo de Israel se iban a salvar o se habrían de salvar. Es más, vemos cómo Dios castiga en muchas ocasiones de una forma muy dura, muy tremenda a su pueblo. Y antes de continuar, me gustaría que reflexionáramos que hoy decimos la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sí? La iglesia es el pueblo de Dios. Sin embargo, como los israelitas, no todos los que están dentro de la iglesia serán salvos. A veces usamos varios términos, ¿verdad? La iglesia triunfante, los que están en la presencia del Señor. La iglesia militante, los que están aquí presentes. La iglesia visible, pues todos los que aquí vemos congregados, los que están conectados. Pero usamos otro término que decimos la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La que Dios conoce. ¿Quiénes son? Cada uno. Entonces, no pensemos, yo asisto, yo formo parte, ya me hice miembro, todo esto no me hace ser hijo de Dios. Es más, esa es nuestra primera lección cuando estudiamos doctrina bíblica básica, les enseñamos, decimos cosas que no me hacen ser cristiano. Ir a la iglesia y ser miembro de la iglesia, eso no me hace ser cristiano. Y entonces, muchos, tal vez como los israelitas que decían, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos el pacto, nosotros tenemos la promesa, se jactan de eso, pero no están cimentados en lo que vamos a ver en este momento, porque el punto es, o el tema es alcanzando la justicia. Y entonces vemos quiénes son los hijos de la promesa, o cuáles son los hijos de la promesa. Y aquí entonces decimos, los que Dios en su amor eligió, independientemente de sus obras, independientemente de lo que han hecho. Y podemos decir que los que han creído y los que tienen fe, y ahora entendemos que Dios mismo también es el que da la fe. Él es el que nos permite conocerle. Entonces no depende de lo que hemos hecho anteriormente o de lo que estamos haciendo, sino de creerle a Dios. Vamos a ver versículo 10 y 11 y me sigo ahí un poquito más. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algo que tenemos que reflexionar en este momento al leer este pasaje es que Jacob no era una blanca palomita, o no fue una blanca palomita. En sí su nombre quiere decir suplantador, ¿verdad? El que andaba en un sentido engañador, ¿no? Engañó a su padre Isaac para obtener la bendición. Engañó a su suegro Labán
para tener beneficios de las ganancias del ganado, de las ovejas. Aunque también a él lo engañaron, ¿verdad? La verdad, cuando le cambiaron a la esposa, él trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Así que si estudiamos un poco sobre la vida de Jacob, vamos a encontrar, como dije, que no fue una blanca paloma. Jacob tenía lo suyo. Sin embargo, Dios en su amor, en cuanto a la elección, Él decidió que Jacob fuera el que le creyera. Porque estamos hablando de alcanzando la justicia. Y entonces tenemos que decir que la justicia solo se alcanza por la fe. Ya hemos dicho esto y lo vamos a repetir. Desde el primer día lo estuvimos diciendo. Lo que dice la carta o esta carta a los romanos desde el primer capítulo. En la justicia de Dios, ¿verdad? Que hace énfasis en esto. Porque en el Evangelio, el versículo 17 del capítulo 1, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios en su amor nos llama, nos convence, nos da la fe. Muchos teniendo todo chocan con la pared y no entienden las buenas noticias, no entienden lo que Dios nos está ofreciendo. Es increíble esto porque muchos pueden aparentemente ver todo, pero no lo asimilan y es Dios el que en su gran amor nos permite entender y ver y asimilar. Regresamos a nuestro capítulo y fíjense la porción que se leyó, el versículo 30 en delante, que fue la parte que leyó nuestro hermano Salomón. ¿Qué pues diremos? Y aquí me gustaría que pusiéramos mucha atención en esta parte de la justicia por la fe. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Sí se fijan esta expresión? Ellos no iban por la justicia, pero Dios en su gran amor eligió a los que Él quiso y pudieron alcanzar y entender y creerle a Dios. Sigo leyendo el versículo 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, primero dice que los gentiles, es decir, los que no son israelitas, alcanzaron la justicia y recalca que alcanzaron esta justicia por fe, porque le creyeron a Dios. Y los israelitas no alcanzaron la justicia. ¿Por qué no la alcanzaron? Y contesta, porque iban tras ellas no por fe. Tenían todas las herramientas, tenían todo lo que se necesitaba, pero no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Y si ponemos atención, el tema sigue en el capítulo siguiente, el capítulo 10, vamos a ver nada más los primeros versos del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el versículo 1 del capítulo 10. Sigo leyendo. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. A mí me llama mucho la atención esta expresión a lo largo de toda la carta, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Ellos ignoraron y tenían su propia idea de la justicia, pero ignoraron la justicia de Dios. Y dice este versículo 3, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Ya lo hemos estado repitiendo. En creerle a Dios. Creerle a Dios. Y dice el versículo 4, recalcando esto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia
a todo aquel que cree. Si se fijan la forma en que lo está resaltando. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tenían todo, podían haber entendido todo, pero no le creyeron a Dios. ¿Qué era lo que ignoraban? ¿Qué fue lo que pasaron por alto? ¿Qué fue lo que no pusieron atención? ¿Se acuerdan aquí? El apóstol Pablo pone varios ejemplos y uno que los que llama la atención es el ejemplo de Abraham, que dice el padre de la fe. Dios llamó a Abraham antes de la ley y es el padre de los creyentes, el padre de la fe, ¿verdad? Entonces ellos se olvidaron de hacer lo que hizo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creerle a Dios. Me gustaría que viéramos solamente algunas características de los que le creen a Dios. En la justicia de Dios, alcanzando la justicia de Dios, estamos hablando. Veamos algunas características o cambios en los que le creen a Dios. Yo creo que la primera característica en alguien, y que ya nos vino hablando la carta, sobre todo allá en el capítulo 6, la primera característica es que se arrepienten. Alguien que le cree a Dios se arrepiente. ¿Por qué? ¿De qué se arrepiente? ¿O qué es lo que experimenta el que viene al conocimiento de Dios? En primer lugar, cuando alguien viene al conocimiento de Dios y de alguna forma tiene este encuentro con Dios, reconoce y puede ver un poco la grandeza de Dios. Y cuando alguien se da cuenta de la grandeza de Dios, también se da cuenta de su miseria. Reconoce su propia condición y reconoce su necesidad de Dios. Entonces, una característica de alguien que le cree a Dios, de alguien que sabe lo que Dios quiere y lo que Dios pide y que le cree, es que se arrepiente de su condición miserable. Esto trae como consecuencia un cambio de vida. Explicaba o mencionaba ahorita el capítulo 6 de esta carta a los Romanos, donde ahí habla de la novedad de vida y de morir en Cristo y de venir y vivir para agradar a Dios. La paga del pecado es muerte, termina ese capítulo 6, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Una segunda característica que veo en aquellas personas que le creen a Dios, que ven que han venido y se sujetan a Dios, es que quieren conocer más a Dios. Alguien que viene al conocimiento de Dios no se queda ahí, sino que cada día quiere saber más y más de cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son sus características. A través de la historia y a través de las diferentes culturas podemos ver y entender diferentes formas de pensar y lo que muchos han creído o creen hoy día con respecto a Dios o lo que pudiera llamarse una divinidad. Pero los que han venido al conocimiento del Dios de la Biblia, cada día quieren conocerle más. Entonces es difícil ver y entender a alguien que dice soy cristiano y que no quiere leer la Biblia o que no quiere empaparse y saber más de cómo es Dios. Por el contrario, en el sentido que vemos también cuando surgen los grandes avivamientos, generalmente algo que caracteriza a estos grandes avivamientos es que muchas veces personas que no saben leer, con el propósito de conocer más de su Salvador, vienen a la Escritura y aprenden a leer. Casi va de la mano el evangelismo y la alfabetización y el conocimiento de Dios. Entonces, una característica importante en las personas que vienen al conocimiento de Dios es que cada día quieren saber más de Él. Una tercera característica que veo también en las personas
que quieren o que han venido y entienden la justicia de Dios y le creen a Dios, es que también quieren agradarlo. No solo quieren conocerlo, porque eso es una cosa, sino que también quieren agradar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Cómo puedo realmente agradar y hacer lo que Dios quiere? Alguien que viene y le cree a Dios quiere hacer lo que Dios pide que haga. Algunos le llaman llamamiento eficaz y es una de las doctrinas también del Evangelio, porque Dios nos llama para algo especial en nuestras vidas. Algunos hablan, es que Dios da ahora sentido a mi vida, es que Dios ahora me da un propósito de vida, es que Dios cambió mi vida y ahora yo quiero hacer y alcanzar esto. Entonces, una característica de alguien que viene al conocimiento de Dios, y he hablado ahorita de 3, el arrepentimiento, el conocer más a Dios, el querer agradar a Dios. ¿Cómo conozco más a Dios o cómo le creo más a Dios? Bueno, la cuarta característica de alguien que viene al conocimiento de Dios, si decimos que le cree a Dios, tiene que ver con confiar en sus promesas. Confía en sus promesas. No a la manera, y quiero recalcar esto, no a la manera de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que dicen, reclama la promesa, ¿no? Bueno, ustedes entienden lo que estoy diciendo, a la manera de la teología. Es alguien que le cree a Dios que a pesar de las situaciones que pueda estar atravesando, a pesar de los momentos difíciles que pueda estar pasando, veo cómo Dios es fiel y confío que Él tiene lo mejor siempre para mí. Le cree a Dios. Eso es creerle a Dios. No en la cuestión de la prosperidad, declara, proclama. No, sino en el sentido de confiar en todo momento y a pesar de las situaciones que pudiéramos estar pasando, creer que Dios tiene el control y Él es el que nos lleva a la victoria. Así lo declara al final del capítulo 8, ¿verdad? Cuando habla de más que vencedores, cómo es que Dios nos saca mucho más que vencedores. Y creo que muchos conocen esta parte, esta porción del capítulo 8, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, los que han creído a Dios y los que confían y los que alcanzan la justicia están arrepentidos, se arrepienten, quieren conocer más a Dios, quieren agradar más a Dios, confían en sus promesas. ¿Cuál es la invitación? Cuando sabemos entonces que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación, no podemos alcanzar la justicia. ¿Cuál es la invitación en esta hora? A lo mejor algunos dicen, bueno, si Dios es el que eliges, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Sí tienes que hacer mucho. Creerle a Dios. Y creerle a Dios implica todo lo que hemos mencionado. Arrepentirse, querer conocer más a Dios, querer agradar a Dios, creer en sus promesas, a pesar de las situaciones que podemos estar pasando. La invitación en esta hora es a que confiemos. El justo por la fe vivirá, no por su justicia, sino porque le cree a Dios. Confiemos en Dios. Vengamos a los pies del Señor y digamos, Señor,
yo no puedo alcanzar justicia por mí mismo, no soy merecedor, pero en Cristo Jesús tú me haces merecedor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, y tú sabes si nosotros nos hemos jactado de tener la ley o tener el conocimiento tuyo, pero no te creemos. Da, Señor, tú a los corazones, que tu Espíritu Santo obre de tal manera que cada uno de los que escuchamos, Señor, tu palabra en esta hora, creamos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, y de ese gran amor que tú nos tienes, a pesar de ser como somos, a pesar de que hemos fallado. Señor, bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.